Quiero agradecer a toda la gente que participó en el video anterior y eligió este tema para desarrollarlo en solitario. Aquí siempre leemos a la bandera, por eso sigan participando y sobre todo suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Charlie Kirk, de 31 años de edad, cristiano protestante, papá, hermano, hijo. Un tipo que se creía tener la verdad absoluta y que armaba shows en las universidades con su famoso debate al aire libre, llamado Demuéstrame que estoy equivocado. Era un tipo muy polémico, pero podemos decir que su final fue congruente con respecto a las ideas que propagaba. De hecho, todo lo referente a su adiós, antes de saber quién fue el que lo mandó con Satanás, se mostró la verdadera cara de esta gente que, tras la impotencia de que uno de sus mejores propagandistas conservadores fuera dado de baja, trataba de culpar a sus contrarios para justificar quizá una avalancha de venganza. No solo en redes sociales, sino quizá malamente buscar algo más ruin. Sin embargo, como dicen, siempre la carcasa flota, siempre sale a relucir, y en las últimas horas se ha encontrado a quien desde 200 metros de distancia lo mandó a dar sus discursos con Astaroth. Irónicamente, era alguien similar a él, hijo de pastor y ex-sheriff, joven mormón de 22 años de edad, y con una sola idea: echar a patadas al averno a este sujeto porque, según él, solo hablaba tonterías el fascista de Kirk. Al final, cuando se supo que este chico blanco sin afiliación política, pero criado en un seno familiar republicano llamado Tyler Robinson, fue el culpable, los que abogaban que había sido un extranjero, un terrorista o un negro o algún trans, se quedaron callados. Y aquí es donde viene la ironía de todo. Pregunto: ¿es válido que esto pase a la gente que promueve discursos de odio y que otros tengan en su poder cohetes para que en medio de su locura hagan lo que deseen sin que puedan tener quien se los impida? Hoy nos meteremos hasta la cocina en el tema de Charlie Kirk, en una sociedad gringa, doble moralina, cínica, hipócrita, pero sobre todo aquella que justifica la violencia con más violencia. Además de una especie de efecto boomerang, pues Kirk se fue de este mundo bajo su ideología, algo extremadamente coherente. Mucho ojo acá, deja tu poderoso like y suscríbete si no lo has hecho, porque esto simplemente se pondrá más que bueno. Es por eso que hoy te presento Karma Instantáneo, el último debate de Charlie Kirk. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Ahora que la noticia le dio mucho vuelo después de que se propagó en México, de inicio mucha gente en este país ni siquiera sabía quién era este sujeto, pero a muchos se les hacía conocido por los fragmentos de sus videos que aparecían en redes sociales. Charlie Kirk se decía activista y era fundador de su propia legión, llamada Turning Point USA, junto al empresario Bill Montgomery, enfocada hacia el pensamiento de los jóvenes universitarios, quienes comulgaban con sus ideas ultraconservadoras y de derecha. El problema es que al paso de los años, su discurso de promoción de ciertos valores como conservar a la típica familia americana y de seguir esparciendo la idea de que la mujer solo se dedique a la casa, a los hijos y el padre a trabajar, poco a poco el discurso se le fue saliendo de las manos. De hecho, Charlie Kirk se decía un ente que tenía la verdad en su boca. Por eso hacía este tipo de ejercicios. En muchas ocasiones ridiculizaba a aquellos que él llamaba woks, o que incluso tampoco comulgaba con las políticas de apoyo a extranjeros como latinos, negros, asiáticos. Para él, Estados Unidos solo era de los americanos e incluso también se negaba a aceptar que su país le había quitado gran parte de su territorio a México. De hecho, en uno de sus debates niega rotundamente los argumentos de un estudiante latino, quien le dice que Texas
pertenecía a México, cosa según él, ese territorio jamás fue de los mexicanos porque allí, según, vivían las tribus. Las ideas de Kirk eran extremistas, pero estaba en su derecho. No podemos funar en realidad a nadie por pensar de esa manera, pero tampoco podemos reducir la probabilidad de que le pasen cosas como en esta ocasión. Un dardo venenoso superando la velocidad del sonido que tenía como objetivo, quebrarlo para siempre. Kirk se decía pro vida e incluso en algunos de sus comentarios ya rayaba en cierta locura. Por ejemplo, el tipo en un debate por el tema de la vida y el embarazo dijo que si él tenía una hija de 10 años y salía embarazada producto de un forzamiento, la obligaría a tener el niño. Coherente con sus ideales, pero desde la perspectiva conservadora y no desde el trauma de la propia niña. Esas declaraciones se dieron en un podcast en 2024 llamado Surrounded, en el canal de YouTube Jubil. Ojo, no estamos inventando nada, el tipo era un conservador de cepa, además de repudiar a los mexicanos convirtiendo sus discursos, ya no en defensa de su idea, sino en una guerra cultural y racial. Por ejemplo, en un meeting del 2023 dijo lo siguiente textual: el privilegio blanco es un mito racista arraigado en la intolerancia, que intenta clasificar a las personas según su color de piel. Si eres racista, tienes motivos para disculparte. Si eres una persona blanca que no es racista, no tienes motivos para disculparte. El discurso de Kirk atrajo a tantos universitarios que comulgaban con sus ideales, mismos que fueron parte del movimiento MAGA, que ayudó de manera significativa a Donald Trump a ganar su segundo mandato en Estados Unidos, al grado de cambiar incluso el discurso político de antaño y meter dentro de este tema el desprecio por las comunidades inmigrantes, de promover la supremacía blanca y caucásica, con el argumento de que América solamente es para los americanos, olvidando por completo la historia de cómo ese país se formó, luego de la colonización británica y después de la independencia de aquellos colonos que decidieron formar parte de los Estados Unidos. Un país que se formó de inmigrantes. Ya no quería inmigrantes, irónicamente. Sumado a eso, Kirk profesaba la religión cristiana protestante, presumía una familia de bien, pero sobre todo una idea nacionalista, que más adelante le haría pagar el precio. Pero en realidad fue solo la ira de un joven de 22 años, o realmente Kirk ya era un estorbo para cierto grupúsculo con poder relacionado con Jeffrey Epstein. Quizá el adiós de ese sujeto sea propenso a la creación de varias teorías de conspiración que mostraremos más adelante. Charlie Kirk era un ferviente de la idea de que los ciudadanos estadounidenses deberían de estar armados, solo para protegerse entre ellos y proteger lo que Dios les dio. Sus ideas son bastante rancias en estos tiempos, pero hacía sincronía con millones de personas en la Unión Americana, la cual ha revivido en los últimos años la vieja idea de la supremacía blanca. Gracias a esa fuerza ideológica, Kirk iba por las universidades haciendo sus debates polémicos. En muchos, trataba de ridiculizar a quienes enfermizamente trataban de justificar, por ejemplo, esas estúpidas ideas de sentirse niña, niño, bebés, animales, o de los que se sienten identificados con ciertos gremios, algunos muy cringe. Sin embargo, también le tocó debatir con gente con más argumentos que él. Pero en sus confrontaciones jamás le gustaba perder al grado de siempre, con el apoyo del público, sentirse protegido, ninguneando a sus interlocutores y, como siempre, sacando ese viejo dicho que dice: lo haremos porque así Dios lo mandó. Al paso de los años, Kirk se convirtió en una de las mejores maquinarias de la política del populismo de derecha, tanto así que promovió la primera reelección de Donald Trump, y en estos tiempos ya con más fuerza gracias a sus redes sociales como X o YouTube, sumado de tener un buen ingreso privado para promover sus ideas entre la juventud estadounidense. De hecho, un día antes de presentarse en la Universidad del Valle de Utah, Kirk dijo lo siguiente con respecto a su impacto mediático: queremos ser una institución en este país tan reconocida y poderosa como New York Times, Harvard y las empresas tecnológicas, y creemos que lo estamos logrando.
Sin embargo, Kirk no tenía a los latinos de su lado, pero el trabajo que hizo antes de la victoria de Trump fue un parteaguas para su ascenso en la política, debido a que le devolvió el voto de Arizona a Trump, estado que de alguna manera estaba perdido, incitando al voto a los verdaderos estadounidenses. Eso lo hizo catapultarse aún más en el negocio político. Por eso, en la Universidad del Valle de Utah tenía atentos a más de 3,000 espectadores jóvenes que veían cómo este hombre para ellos portaba toda la razón, pues comulgaban con sus ideas supremacistas con el argumento de que era la única forma de hacer grande a su país. De hecho, el evento empezó, y tras 20 minutos hablando y al comenzar el ejercicio de debate público, justamente cuando estaba contestando una pregunta con otra pregunta sobre los tiroteos en Estados Unidos, una ráfaga se hizo presente desde unos aproximadamente 200 metros de distancia. Kirk estaba en la carpa y al lado de él su equipo técnico. Incluso en uno de los videos se observa a su lado a un tipo de gorra blanca que hace una supuesta señal. Luego de eso, llega el momento donde la reacción de Kirk fue en milésimas de segundo, cuando vio ya había traspasado la humanidad, soltando una lluvia roja por todo el lugar. Todo había sido certero. De hecho, expertos en el tema aseguran que fue un batacazo limpio de un profesional, de alguien que llevaba años haciendo eso. Sin embargo, en redes surgieron teorías con otros videos donde se muestra erróneamente cómo este rebota en su chaleco y de pronto el plomo se va a donde todos vimos. La gira de Kirk, llamada America Comeback Tour, terminaría siendo un completo infierno, movilizando a su equipo de seguridad, quien lo llevó como pudo a una camioneta blindada donde prácticamente el fluido terminó por regarse y así mandarlo al lago de fuego para siempre. Mientras eso pasaba y la turba de gente espantada corría por todos lados, las cámaras del edificio y del celular de las personas que estaban en el edificio también, arriba de la carpa de Kirk, se dieron cuenta que un tipo vestido de negro corría por el tejado. Luego se abrieron las imágenes de cómo este mismo sujeto corría por todo el techo de los edificios de enfrente, hasta bajarse y saltar de más de 5 metros de altura para salir del campus rumbo a una especie de bosque. Las cámaras de la universidad captaron a un sospechoso que subió las escaleras de ese edificio. Llevaba lentes oscuros, una playera negra con la bandera de Estados Unidos y con el águila de cabeza blanca, pantalones negros y unos tenis Converse, lo cual coincidía con el video que revelaron horas después. Cuando llegó la policía y el FBI, encontraron en el lugar huellas digitales, también las huellas de los tenis del tipo y varia evidencia que se llevaron para su análisis. Además, afuera del campus encontraron el cohete y los cartuchos, con algunas leyendas en ellos. Oye, fascista, atrápalo. Si lees esto, eres gay, jajaja. Bella ciao, bella ciao. Estas últimas son palabras de una canción italiana antifascista. Tan rápido se mostraron las imágenes, hubo mucha movilización en el estado de Utah, hasta que su gobernador, Spencer Cox, según en una conferencia, había dicho que se había puesto a orar en su casa por más de 33 horas para que el que haya perpetuado el ataque fuese inmigrante o de otro estado, solo para que vea el clasismo y el racismo que hay en esos lugares y más con sus gobernantes. Textual, dijo lo siguiente: tristemente, esta oración no fue respondida como yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser más fácil para nosotros porque podría decir, generalmente nosotros no hacemos esto, agregó. Pero sí ocurrió acá y fue uno de nosotros, uno de los nuestros. El punto aquí es que lo que viene a continuación no solo parece de película, sino que pareciera que las autoridades no querían agarrar al perpetuador, a tal grado que Tyler huyó hacia su casa, a unas 260 millas del lugar de los hechos, al sur del estado, en el condado de Washington, donde vivía con sus padres. Su papá, un feligrés de una iglesia mormona, y el ex alguacil, que se dedicaba ahora a la instalación de gabinetes y cocinas, mientras que su madre es trabajadora social y fanática de los cohetes. La familia Robinson es de religión mormona y Tyler es el mayor de 3 hermanos. Cuando se dieron a conocer las imágenes, su padre las vio en televisión y rápidamente le habló a uno de sus compañeros de la iglesia y le platicó la confesión de su hijo, a lo que este joven de la iglesia habló a la policía local y ahí es donde lograron agarrarlo. Habían pasado 33 horas después de los hechos y no se veía por dónde pudieran capturar al tipo que perpetuó todo.
Parecía como si no quisieran detenerlo, ya que si no hubiera sido por su padre que lo entregó a la ley de manera sutil, quizá no supiéramos hasta ahora quién habría sido el que mandó a bailar con Satanás al Charlie Kirk. Pero ojo, mucha gente piensa en teorías de conspiración que más adelante veremos a detalle, además de que Kirk no era tan amigable con los mexicanos que digamos, pues este hecho estúpidamente se politizó en México, ya que una pequeña facción política de la derecha mexicana no solo culpó a la izquierda en general por los hechos, sino que también lo apoyaba por sus ideales. Pero desgraciadamente hay mucho mexicano ignorante que poco o nada conoce los discursos hacia los mexicanos de este extinto activista, y eso lo veremos a continuación. Antes de pasar a las teorías de conspiración que han circulado por allí en redes sociales y en lo que piensa un sector de la gente en Estados Unidos y en México, primero hay que dejar en claro qué es lo que pensaba este sujeto con respecto a los mexicanos, y es bastante interesante cómo una facción política en México le aplauda. De hecho, vayamos a ver estos comentarios que hizo sobre nuestro país hace algunos meses. Me temo que estamos perdiendo a decenas de miles de nuestros ciudadanos por las drogas que vienen a México. No me importa si ofendemos a México. Son un país pequeño y pobre. Han estado envenenando a nuestra tierra durante demasiado tiempo con tóxicos, cárteles y armas. Son uno de los países más asesinos y sangrientos del planeta. Pero no contento con eso, hace algunos meses, para ser exactos, el 9 de enero, Kirk había lanzado la siguiente opinión con respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum, debido al debate que se tenía por cambiarle el nombre al Golfo de México. De hecho, ella en una de sus mañaneras bromeó diciéndole a los Estados Unidos la América mexicana, por el tema de los más de 40 millones de mexicanos que viven en toda la Unión Americana. No obstante, el ultraderechista Kirk expresó lo siguiente. ¿Qué está diciendo? ¿Quiere llamar a nuestro país América Mexicana? Miren, el gobierno mexicano tendrá que alinearse en algún momento. Podríamos aplastarlo con una terrible amenaza de la noche a la mañana y no nos haría daño. Que nos deje perseguir a los cárteles, detener la trata de personas y el narcotráfico. El gobierno mexicano ha sido cómplice estos últimos 2 años de la mayor invasión de la historia de Estados Unidos. Así que no, ya no lo llamaremos Golfo de México. Sin embargo, Kirk siempre desconocía que uno de los principales problemas de los mañosos en México es el tráfico de cohetes, los cuales se venden como pan caliente, debido a la demanda de porquería que tienen los gringos y de un problema de salud sanitaria muy profundo con respecto a eso. De hecho, en algunas ocasiones mostraba su repudio no solo a los mexicanos, sino también a la presidenta. En uno de sus programas en redes llamado Charlie Kirk Show, dijo lo siguiente. Ustedes saben que hablamos del Partido Comunista Chino y hablamos de Rusia, pero honestamente esta mujer es quien más daño le está haciendo a los Estados Unidos. Luego prosiguió. Causa una infinidad de estragos en nuestro país. Es peor que Vladimir Putin. De hecho, Putin nunca ha hecho estragos en América. La presidenta de los mexicanos está liderando un levantamiento desde el interior de América y ella tiene mucho con qué trabajar porque tiene muchas células durmientes en este país. Luego Kirk incluso apuntó. ¿Ustedes creen que México le declara la guerra a los cárteles por Estados Unidos? Creo que estamos tan concentrados en Rusia, Rusia, Rusia y Rusia. La relación económica de México de una naturaleza parásita. ¿Cuándo será el día que Estados Unidos mande sus drones a México para acabar con los cárteles? Como usted ve, Charlie Kirk veía a los mexicanos como enemigos, pero a su vez insignificantes. Hablaba de malosos y de gente que manda tóxicos a su país, pero jamás tocaba a quienes distribuían toda esa porquería en su país. Pues comprobado está que en Estados Unidos hay mucha gente que se dedica a ganar dinero con eso. No obstante, la industria armamentística ha visto un gran negocio para que en México existan estos grupos, los cuales, según sus chaquetas mentales, eran los responsables de que Estados Unidos estuviera intoxicado, generalizando así por completo entre esos grupos de malandros y los mexicanos trabajadores que no se dedican a esos malos tugurios. Sin embargo, fiel a su estilo, algunos mexicanos como Lili Téllez, Salinas Pliego y su séquito de aztecos apestosos y purulentos empezaron a grabar videos y emitir comentarios, donde según Charlie Kirk había sido destrozado por la izquierda, mostrando una severa enfermedad al borde de la locura contra esta ideología política. Nada nuevo.
pues este tipo de personajes putrefactos mexicanos buscarán cualquier cosa para relacionarla con el gobierno mexicano y sí, no es jalada. Eso es una verdad que nadie puede refutar, más el usurero Salinas Pliego, que está viviendo sus últimos días como magnate, como millonario y tiene un pleito casado con el gobierno mexicano, quien lo tiene en jaque por la deuda de más de 77,000 millones de pesos que le debe al fisco, además de publicar hace algunos días una foto donde se reunió con 150 personajes muertos de hambre para crear un nuevo movimiento según él, el cual está enfocado básicamente a salvaguardar sus intereses y nada más. Por ejemplo, en el tuit del Dientes de Burro, finaliza con lo siguiente solo para que vea la ranciedad de este personaje. Textual: estamos bajo ataque de los comunistas en todo el mundo, no solo en México. Citando la noticia del adiós de Kirk. Luego, Telles culpó a la izquierda en un video y todavía dijo que Charlie Kirk era un rayo de luz y esperanza para la derecha, que a pesar de eso no los iban a callar y sarta de mamadas de becerro que solo a esta loca se le ocurre dar. En fin, Charlie Kirk, en pocas palabras, repudiaba a los mexicanos y siempre ponía como pretexto a los cárteles mexicanos para lanzar ataques políticos, pues a los Estados Unidos poco o nada les importa acabar con ellos, porque al final es un negocio que le conviene tener, además de dar a entender que así es toda la gente mexicana, delincuentes, además de pobres y sometidos. Sin embargo, su retórica no funciona en México, poniéndolo como un ente totalmente fuera de la realidad y distorsionando en sus pensamientos. Pero hay quien dice que su adiós no es normal y que obedece a ciertos criterios los cuales en su discurso estaban cambiando, más con el tema de Jeffrey Epstein, el cual curiosamente está muy relacionado con Donald Trump. ¿Cuál fue el verdadero móvil de este hecho? Veamos. Después de dejar callados a muchos políticos y fanáticos en México y en Estados Unidos, luego de saber que quien se escabechó a Kirk fue el hombre blanco caucásico, de religión protestante o sea mormón, pro Donald Trump, de 22 años, hijo de pastor mormón, de sheriff, hijo de la típica familia estadounidense. También hay que resaltar que este sujeto ya traía bronca con Kirk, a pesar de ser de su misma corriente política, por la manera de pensar que decía que era un fascista. De hecho, en una reunión familiar había tenido una discusión con los suyos diciendo que no le gustaba la presencia de este tipo en su estado, sorprendiendo a todos porque son parte de las mismas ideologías. Y de hecho, luego de que éste le confesó a su papá a detalle lo que sucedió, pensó en automandarse al infierno, pero no lo dejaron. Por eso actualmente permanece en la cárcel de Utah. Según los comentarios de Trump, este está pidiendo que lo den de baja, que sea esa la pena a pesar de ser blanco, pues según el presidente gringo, Kirk era el bueno y casi un santo. De hecho, la mamá de Tyler Robinson había subido a redes sociales fotos de su hijo y de cómo cuando era niño, más o menos a los 9 años de edad, su papá ya lo había encaminado a entrenar práctica de tiro con diferentes cohetes. Presumía ante las redes sociales que ya sabía cazar, además de mostrar un severo gusto por ese tipo de situaciones, las cuales en muchas ocasiones tienen una alta probabilidad de terminar como en este caso. Además de él, también su madre y su padre tomaban como práctica rutinaria y hasta veían normal tomar un cohete y darle al blanco. Después de saber todo el trasfondo de este problema, la derecha radical gringa aún así culpó a su otrora contrincante de que, a pesar de que era de su mismo séquito, según algunos comentarios absurdos, la izquierda lo había evangelizado y obligado a hacer eso en venganza, haciendo pensar que ellos siembran un discurso de odio. El chiste era olvidarse de los hechos y politizar el tema. Sin embargo, mucha gente piensa lo siguiente, y es que hay unas declaraciones polémicas de Kirk hace algunas semanas donde habla del tema de Jeffrey Epstein y su famosa Isla Bonita. Apenas el 15 de julio dijo lo siguiente: honestamente, ya no quiero hablar más de Epstein. Voy a confiar en mis amigos del gobierno, cierto, voy a confiar en Kash Patel, Dan Bongino, J.D. Vance. Es su responsabilidad. Ya conocen mi opinión sobre Epstein. La confusión es el mensaje. Y déjenme ser claro, no confío en el gobierno, confío en personas en las que ustedes también confían. Todos ustedes son fans de Dan Bongino y Kash Patel,
Confiamos en que los escucharon, me escucharon a mí y están trabajando para solucionar esto. Permítanme terminar esto, pero déjenme decir esto de nuevo. Me encantaría ver que el Departamento de Justicia actúe para revelar el testimonio del gran jurado. Según las teorías sin sustento, hablaban de que todo fue orquestado por Donald Trump y su partido para martirizar a Kirk y así validar su discurso previo a las siguientes elecciones. Otros porque Charlie Kirk quería que le dieran seguimiento al caso Epstein, cosa que habría incomodado, por supuesto, al hombre naranja. Otra teoría conspirativa habla de que según alteraron el rostro del agresor con IA antes de que fuese capturado para encubrir los hechos, demostrando según que un latino de bigote habría sido el actor de esta historia. También otra imagen por ahí alterada con otra cara, de un tipo con la playera del Partido Socialdemócrata gringo. También un fake que muchos se tragaron. Sin embargo, hay que reconocer que Kirk se fue siempre siendo fiel a sus ideales. Por ejemplo, con la guerra en Ucrania, siempre estuvo en contra de seguir mandando cohetes a ese país para prolongar ese problema. Él jamás estuvo de acuerdo, a pesar de respaldar a Donald Trump. Por eso Kirk, de alguna manera en su retórica, estaba muy casado con sus ideas y por eso fue un engrane importantísimo para Donald Trump, quien textual dijo lo siguiente: gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar. No solo nos ayudó a ganar 2024, sino que también nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno. Kirk se fue de este mundo gracias a una idea que él respaldó, un tipo de ultraderecha que de alguna manera convenció a la juventud gringa de recuperar ese desprecio que estaba perdido sobre los extranjeros, mexicanos y gente de color, aquellos que aún siguen pensando en la supremacía blanca, pero sobre todo mostró que el efecto boomerang es más que real. Y que a pesar de su influencia en la sociedad estadounidense de corriente de derecha, su discurso religioso, político y social terminó por resentir a los de su clase, una vieja y típica situación entre aquellos hipócritas doble moral que en muchas ocasiones solo simulan empatía y simpatía, pero por dentro son entes llenos de odio y mucha venganza. Pero dime, ¿crees que este es el destino más probable que tendría Kirk con respecto a la misma gente que comulgaba con él? ¿Por qué los medios mexicanos y gringos acusan de que Robinson era de izquierda cuando está comprobado que este sujeto era de su misma ideología política? ¿Qué lo obligó a hacerlo? ¿Qué piensas ahora de Charlie Kirk, luego de saber lo que sentía y opinaba sobre los mexicanos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.